Hola, bienvenidos a TechFlow, el programa de video podcast de Evolution. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Matamala, ingeniero especialista en ciberseguridad. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Encantado de estar aquí. Hoy vamos a tratar la ciberseguridad copilotada. ¿Podríamos empezar por una definición de qué es la ciberseguridad copilotada? Bueno, el término copilot es un término que han introducido algunas compañías como Microsoft para referirse a productos que vienen asistidos pues, por inteligencia artificial generativa y que nos permite interactuar con ellas con lenguaje natural, ¿vale? El término copilot a mí me gusta bastante porque, haciendo un símil con lo que son un piloto y su copiloto, pues creo que la relación entre el analista de seguridad tradicional y los productos copilot pues es muy similar. Al final lo que tienes es un ayudante que te va a permitir hacer tareas que tú le pidas, que tú necesites, pero la responsabilidad y las decisiones al final las tiene que tomar el comandante del avión. Bueno, pues eso es un poco el rol que desde nuestro punto de vista va a tener la seguridad copilotada. Nos va a ayudar frente a una aproximación más tradicional de la seguridad, más basada en amenazas y en técnicas conocidas, en identificar cómo se están produciendo esas amenazas y esas técnicas, nos va a permitir una aproximación más adaptativa, más creativa, ¿no? Junto con la colaboración del analista. Digamos, ese es el valor que va a traernos, junto con la orientación que tienen por el propio concepto de copilot de aprovechar lo mejor de la capacidad humana del analista y de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial en este caso. Muy bien, desde un punto de vista de las compañías, Uh-huh. ¿qué crees que aporta la estrategia de protección de una compañía la ciberseguridad copilotada? Bueno, pues los que llevamos trabajando en este mundillo y sobre todo en la parte más operativa sabemos que se trabaja casi siempre en un modo táctico, ¿vale? El modo táctico es de reactivo ante las amenazas, ante las alertas. El hecho de tener un compañero que me va a descargar de un montón de actividad y me va a permitir hacer un análisis de grandes volúmenes de información, al final me va a ahorrar tiempo, pues lo que me va a permitir es precisamente dedicarme a esa visión estratégica, a la parte estratégica, a la parte de preventiva, de preparación, en lugar de solo la parte táctica, que siempre es la que nos come el tiempo y nos impide establecer unas estrategias que sean las más adecuadas. Principalmente yo creo que esa es una de las ventajas. Y si miramos un poco a las soluciones y al tipo de soluciones que utilizan las compañías para protegerse, ¿cómo crees que la inteligencia artificial en este caso puede ayudar también? Bueno, pues la inteligencia artificial digamos, y el concepto de copilot, al final lo que nos va a permitir, sobre todo, es ganar tiempo, reducir errores humanos, ¿no? Es muy habitual que en un SOC o un analista, cuando tiene y recibe muchas alertas que se parecen mucho, al final, y que les descarta, al final no es capaz de distinguir una que es un poquito diferente, ¿no? La seguridad copilotada lo que nos va a permitir es reducir esa posibilidad de errores humanos de analistas, y en los SOCs, por supuesto, va a ser una herramienta fundamental para ayudar a los analistas a asimilar toda esa cantidad de información y evitar errores humanos, porque muchas de esas alertas pues, se parecen mucho al final. Alberto, hemos hablado cómo la inteligencia artificial ayuda a las compañías a protegerse, ayuda a las tecnologías que utilizan las compañías para protegerse, en analítica de datos, a adelantarse a la amenaza. Pero ¿qué papel juega el experto, el analista del SOC en este contexto? Pues sigue jugando un papel súper importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos la experiencia con ChatGPT, ¿no? La respuesta de ChatGPT, la información que te da, depende mucho del contexto y cómo planteas la pregunta, ¿vale? El papel fundamental del experto en seguridad va a ser precisamente el de proporcionar el contexto adecuado. El contexto de una compañía es muy difícil que lo tenga de primera mano la inteligencia artificial copilotada. ¿Por qué? Porque los objetivos de negocio, la filosofía de la compañía, las necesidades específicas, la regulación, hay un montón de aspectos que conforman el contexto que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de modelar la respuesta que esperamos recibir de la inteligencia artificial. Todo ese aprendizaje que además tiene que hacerse con la inteligencia artificial, pues la tiene que hacer alguien, y es el experto de ciberseguridad precisamente el que va a dotar de ese contexto
y va a facilitar el aprendizaje de la inteligencia artificial para obtener el máximo rendimiento. O sea que el papel va a seguir siendo fundamental. Aparte de lo que hemos comentado al principio del piloto y el copiloto, la toma de decisiones al final pues la tiene que tomar alguien se tiene que hacer responsable de la decisión final y esa va a ser pues el experto de ciberseguridad en mi opinión. Ciberseguridad hablamos también de detectar, proteger, en resumidas cuentas, intentar adelantarnos un poco a la amenaza y al ciberdelincuente. ¿Qué garantía de éxito nos puede traer la inteligencia artificial o la seguridad copilotada en este objetivo común que tenemos? Bueno, hablar de garantías en ciberseguridad, sabes, Ricardo, que es mucho hablar, es muy osado. Lo que sí que nos va a permitir es mejorar, anticiparnos, reducir el tiempo de reacción, recibir el tiempo de respuesta, cometer menos errores a la hora de analizar las diferentes amenazas, eh, aprender y mejorar continuamente de toda la información que voy recibiendo. Esto es muy importante. La inteligencia sin información de las herramientas más tradicionales de ciberseguridad, los firewalls, los IPS. Todas esas herramientas nos van a dotar de información y de datos, ¿vale? Entonces, todo lo que nos va a permitir y nos va a aportar de mejora va a ser el ser mucho más eficaces y mucho más eficientes. La inteligencia artificial también, por otro lado, es utilizada por los ciberdelincuentes para seguir avanzando sus técnicas, sus tácticas, sus procesos, con malware o phishing mucho más personalizado al objetivo. Y en ese contexto, de nuevo, de ciberamenazas avanzadas, ¿cómo podemos protegernos o qué cosas podemos hacer? Pues para mí, Ricardo, lo has dicho en tu propia pregunta. Al final, la inteligencia artificial copilotada, o sea, el compañero que vamos a tener para ayudarnos en nuestra tarea, lo podemos usar para defendernos, pero lo pueden usar los atacantes. Para mí el mensaje de esto es, si lo van a tener los atacantes, lo tenemos que tener nosotros. O sea, no es una opción no aprovecharse de estas capacidades y de esta inteligencia copilotada. Ellos la van a usar y nosotros la tenemos que usar, no hay opción. No podemos jugar con menos cartas o con desventaja frente a los que nos atacan. La implementación de la inteligencia artificial también presenta una serie de desafíos, y es que pueda tomar decisiones de una manera autónoma, incluso pudiendo en algún caso evitar a un administrador entrar a sus propios sistemas. ¿Cómo ves esta serie de desafíos en el entorno de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo, Ricardo, que al final bajo el concepto de copilot precisamente nos permite minimizar ese riesgo, porque como hemos comentado al principio, el concepto del copiloto que recibe instrucciones del comandante, del que manda, el que toma las decisiones, pues al final lo que hace es reducir ese riesgo. No está pensado el concepto de copilot para que la inteligencia artificial sea totalmente autónoma. Siempre debería haber alguien que supervise las decisiones importantes que se toman y que pueden tener un impacto en la organización y en su operatividad. La ciberseguridad copilotada en el ámbito de actuación de un sector de actividad concreto o una arquitectura concreta, ¿hay algún tipo de limitación o ves algún tipo de limitación? En principio no, pero es verdad que la adopción de la seguridad copilotada puede ser diferente o puede ser más o menos complicada dependiendo del tipo de organización en la que estamos hablando, de su nivel de madurez, de su marco regulatorio. Una de las mayores preocupaciones de la inteligencia artificial es toda esa información que va aprendiendo y de la que va sirviéndose para su respuesta, puede ser información que puede ser confidencial. Ahora está la Unión Europea regulando qué podemos hacer y qué no con la inteligencia artificial. Entonces, el sector en el que esté la compañía, su nivel de madurez, el tipo de perfiles y de skills que tengan pues, las personas que trabajan en la organización, todo eso puede influir en cómo puedo desarrollar o aplicar la seguridad copilotada y la inteligencia artificial en general. O sea que hay que analizar de qué manera puedo hacer esa adopción. En principio podría valer para cualquier tipo de empresa, pero la manera de implementarla puede ser más o menos complicada o puede estar más o menos restringida en función del tipo de organización. Pues muchas gracias, Alberto, por los mensajes que has traído hoy a este episodio. ¿Algún mensaje final que quieras trasladar como resumen? Bueno, a mí el que me gustaría dejar es que el concepto de copilot
precisamente creo que aprovecha la postura más inteligente de esta herramienta tan potente que tenemos de inteligencia artificial, que es aprovechar lo mejor de la capacidad humana y lo mejor de la inteligencia y de la tecnología. Estos dos mundos juntos yo creo que es la postura más inteligente de la que más partido se puede sacar, más que dejar a la inteligencia artificial que haga en background lo que quiera, ¿no? Muchas gracias, Alberto, y os esperamos en un nuevo episodio de TechFlow. Nada, encantado, Ricardo.